Mi grupo está conformado por Jocelyn Granadillo, Roxy Díaz, Ariadne Suárez, Zuleimi y mi persona, Aleximar Echegaray. La sangre. La sangre es un tejido conjuntivo especializado que se caracteriza por su consistencia líquida, su color rojo brillante en el interior de las arterias y su color rojo oscuro cuando circula por las venas. También se caracteriza por su consistencia densa y viscosa. Los componentes que la conforman. Plasma. El plasma es una sustancia intercelular líquida que compone la sangre y está compuesta principalmente por agua, que contiene electrolitos y proteínas. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células aplanadas que movilizan la hemoglobina, lo que permite el transporte de oxígeno a través del lecho arterial. Los glóbulos blancos son células de la sangre que poseen núcleos, mitocondrias y demás organelas, y estas sirven para la defensa del sistema inmunológico. Las plaquetas son fragmentos de células de la médula ósea muy grandes que intervienen en el proceso de coagulación. ¿Qué función tiene la sangre? La sangre transporta los nutrientes absorbidos en los intestinos hacia todos los tejidos. Además, conduce hacia los riñones las sustancias de desecho celular y se encarga de la distribución de oxígeno por medio de los glóbulos rojos. ¿Qué proteínas contiene la sangre? La sangre contiene proteínas albumina y globulina. La albumina ayuda a evitar que la sangre se salga de los vasos sanguíneos. Y la globulina ayuda a combatir las infecciones y a mover los nutrientes por todo el cuerpo. ¿Qué es la médula ósea? Todas las células de la sangre tienen su origen de la médula ósea, que es el material esponjoso que se encuentra dentro de los huesos. ¿Cómo es la serie de formación del tejido? La médula ósea es el lugar de generación de las células sanguíneas circulantes maduras, incluidos los eritrocitos, los granulocitos y los monocitos. Y es el lugar donde tienen la maduración de los linfocitos B. La generación de todas las células sanguíneas, llamada hematopoiesis, ocurre al principio durante el desarrollo fetal. En los histoles sanguíneos del saco vitelenio y el mesenquima paraórtico, después se desplazan al hígado entre el tercer y cuarto mes de gestación, finalmente pasan a la médula ósea. Mi nombre es María Hernández y le voy a hablar sobre la función de la sangre. Transmite los nutrientes absorbidos hacia todos los tejidos. Conduce hacia los riñones la sustancia de desecho celular y además se encarga de la distribución de oxígeno por medio de los glóbulos rojos. Ahora les voy a hablar un poco sobre las principales proteínas en la sangre. Tenemos lo que es la albumina y las globulinas. Las albuminas se producen en el hígado y ayuda a evitar que la sangre salga de los vasos sanguíneos. En las globulinas nos dice que ayudan a convertir las infecciones y a moverse los nutrientes por todo el cuerpo. Ahora tenemos lo que es donde nacen, que es la médula ósea. Todas las células de la sangre tienen su origen en la médula ósea, que es el material esponjoso dentro de los huesos. ¿Cómo es la serie de la formación del tejido? La médula ósea es el lugar de generación de las células sanguíneas circulantes maduras, incluidos los eritrocitos, los granulocitos y los monocitos, y el lugar donde tiene lugar la maduración del linfocito B. La generación de todas las células sanguíneas llamadas hematopoiesis ocurre en el principio, durante el desarrollo fetal, en los histoles sanguíneos del saco vitelino y en el mesenquima paraórtico. Después se desplaza al hígado entre el tercer y cuarto mes de gestación y finalmente pasa a la médula ósea. Bueno, mi nombre es Ariadne Suárez y yo le voy a hablar sobre el mecanismo de inflamación y las respuestas inflamatorias. El mecanismo de inflamación es un proceso complejo y específico que se caracteriza por las modificaciones locales y coordinadas de los vasos sanguíneos y los tejidos conectivos. Se relaciona con el proceso de preparación.
que consiste en la generalización de las células parenquimatosas dañadas y la cicatrización, que se caracteriza por la proliferación de los tejidos fibroblastocitos. La inflamación es un proceso propio de los tejidos conectivos vascularizados, que en ella participan el plasma, las células circulantes y residentes de los tejidos conectivos. Se caracterizan clínicamente por el dolor, el tumor, el calor, el rubor y pérdidas de funcionamiento. Los elementos principales que participan en este proceso son los medidores de inflamación, los vasos sanguíneos y algunos tipos de células como son los granulocitos, monocitos, macrófagos, plaquetas y células endoteliales. Ahora bien, la respuesta inflamatoria. Esta se presenta cuando los tejidos son lesionados por una bacteria, un traumatismo, toxina, calor, entre otras sustancias. Los tejidos dañados liberan químicos, entre ellos la histamina y la bradiquina. Estos químicos hacen que los vasos sanguíneos dejen escapar líquidos hacia los tejidos, causando la inflamación. Soy Jocelyn Granadillo. A continuación vamos a seguir hablando sobre las patologías del sistema hematopoyético, donde encontramos dos tipos de patologías. Tenemos lo que son las de los glóbulos blancos y glóbulos rojos. Vamos a hablar primero sobre la patología de los glóbulos rojos, que es la anemia. La anemia es la disminución de las tasas normales de la hemoglobina. Es decir, esta es una afección que se desarrolla cuando la sangre no produce o produce una cantidad inferior de glóbulos rojos. Esto hace que la persona o el paciente con anemia tiendan a sentirse más cansados, débiles, por la falta de oxígeno en el organismo, tomando en cuenta que los glóbulos rojos están encargados de transportar el oxígeno por todo nuestro organismo. Pero ¿qué más hace la anemia? La anemia también puede ocasionar lo que es una dificultad respiratoria, mareos, dolores de cabeza o latidos cardíacos irregulares. Esto es son numerosas causas, pero entre las más relevantes podemos mencionar tres. Que se puede dar es a través de una hemorragia abundante, o sea, pérdida de sangre en cantidades mayores, puede ocasionar una anemia. Tenemos la pérdida insuficiente de glóbulos rojos o la destrucción de los glóbulos rojos. Estas tres causas nos van a ocasionar una serie de signos y síntomas, entre ellos el cansancio, la dificultad respiratoria, los mareos, la debilidad, como anteriormente lo mencioné. Pero aquí vamos a tomar en cuenta algo en los mareos. Los mareos tienden a darse más cuando la persona llega y se coloca de pie. Cuando ella se levanta, el mareo se intensifica, por así decirlo. Pero que otros signos y síntomas que hay es la pérdida del apetito, se siente o hay una pérdida o un descontrol en la termorregulación porque las personas sienten a percibir más frío. Ahí se consigue lo que es una taticardia, y uno de los signos o síntomas más importantes de la anemia es una palidez cutánea que va a tener el paciente en este caso. Los tipos de anemia. Existe una diversidad de tipos de anemia. Tenemos anemia falciforme, causada por falta de vitaminas. Tenemos anemia de aplasia, anemia de inflamación, pero entre todas estas anemias tenemos una anemia muy común dentro de la sociedad, que es la anemia ferropénica. Esta anemia es conocida también como la anemia por deficiencia de hierro. Este tipo de anemia es cuando el cuerpo no produce la suficiente cantidad de glóbulos blancos y no tiene la suficiente cantidad de hierro. Por ende, hay unos valores inferiores a los normales de hemoglobina. Tomando en cuenta que cuando me hablo de unos valores inferiores de hemoglobina, en las mujeres es inferior a 13, en el hombre es inferior a 12
y en niños o mujeres embarazadas es inferior a 11. Esto es el momento de que se hace una hematología y tiene una hemoglobina más baja de lo normal. Pero continuando con la anemia ferropénica, también se dice que este es un tipo de anemia que puede ser leve, moderada o grave. Leve es que sus niveles son un poco bajos, pero con tratamiento se puede superar. Moderada es cuando se ha mantenido por un largo tiempo, y grave es cuando ya requiere la persona una transfusión sanguínea o un tratamiento de medicamentos más fuerte. Para todo tipo de anemia, el tratamiento va a variar, pero va a haber algo común en todo. Van a hacer una dieta para implementar o aumentar la cantidad de hierro en las comidas, para así poder ayudar al organismo a subir sus niveles de hierro y aumentar un poco la producción de glóbulos rojos. La anemia puede ser con o sin síntomas. Pueden presentarse, pueden verse o simplemente no se ven. También para diagnosticar una anemia no es solamente con los signos y síntomas, no es solamente como mencioné anteriormente, la persona se siente cansada, se siente débil, tiene dificultad respiratoria, fragilidad en el cabello, fragilidad en las uñas, sino que también se debe realizar una serie de exámenes. Estos exámenes mayormente son exámenes de sangre, no son para nada fuera de lo común, solamente se realiza una hematología o una frotis periférica sanguínea para saber cómo se encuentran los niveles de glóbulos rojos, en cuánto se encuentran los hematocritos y en cuánto se encuentran la hemoglobina, tomando en cuenta si es un niño, un adulto, sea hombre o mujer. A continuación, mi compañera les va a seguir hablando sobre las patologías del sistema hematopoyético. En este caso va a hablarles ella de las patologías de los glóbulos blancos. Buenas tardes, mi nombre es Roxy Díaz y yo a continuación les hablaré sobre la leucemia, enfermedad de los glóbulos blancos. Es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo. La médula ósea produce una cantidad excesiva de glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente, produciendo leucemia. Los glóbulos blancos, por lo general la leucemia engloba los glóbulos blancos y estos trabajan de una manera organizada, combatiendo las infecciones que hay en nuestros organismos. Se cree que en general la leucemia se crea cuando aparecen algunas células que adquieren cambios o mutaciones en el material genético, ADN. Los síntomas suelen ser impresivos o poco específicos y suelen ser como fatiga, fiebre o escalofrío, infecciones graves o agudas, pérdida de peso. Y la leucemia se puede clasificar en aguda o crónica. Muchas gracias, esto fue todo.